Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre la Revista Raya y Señal Colombia. Todos los domingos llegamos a cada rincón del país a través de los medios públicos con una nueva historia. Para desarrollar el capítulo de hoy me acompaña Joana Rodríguez, periodista de Señal Investigativa. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Edison, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Un gusto, como siempre, estar en este espacio de investigación. Recuerden que también pueden conectarse con nosotros en las redes sociales oficiales. Allí los leemos con el numeral Señal Investigativa. Empecemos. Así es, Joana. Esta semana se cumplieron 4 años del estallido social más grande de la historia reciente del país, cuando surgió un Comité Nacional del Paro que convocó a protestar masivamente a millones de personas en contra de la reforma tributaria promovida por el gobierno del presidente Iván Duque, en medio de los estragos que había dejado la pandemia del COVID-19. Según un informe de Amnistía Internacional, fueron más de 100 los heridos por trauma ocular durante ese mismo periodo. Entre tanto, un informe de la ONG Temblores habla de más de 2.100 casos de violencia por parte de la fuerza pública. Hubo violencia física, detenciones arbitrarias y hasta violencia sexual. Esta semana en Cali también se protagonizó una nueva agresión contra un líder social de un barrio popular por parte del concejal del Centro Democrático Andrés Escobar, quien siendo un ciudadano común disparó en el paro de 2021 contra los manifestantes. Tendremos más adelante el escrito de acusación porque se acerca el día de su juicio. El ministro de Defensa de esa época era Diego Molano, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y muy activo por estos días de cara a las elecciones de 2026. Otro protagonista de la violencia policial fue el propio director de esa institución, el general Jorge Luis Vargas, quien también fue candidato a la alcaldía de Bogotá el año pasado. Políticos de derecha, como la senadora María Fernanda Cabal, quien hoy, precandidata presidencial por el Centro Democrático, ha tildado las manifestaciones, sobre todo en Bogotá y Cali, como tomas guerrilleras. El costo de esa afirmación ha sido muy alto. Según el portal de periodismo Rutas del Conflicto, el estallido social dejó al menos 80 víctimas mortales. A pesar de todo lo ocurrido, el gobierno de Iván Duque, su ministro de Defensa o el entonces director de la policía no han recibido ningún tipo de sanción más allá de la social. Muchas violaciones de derechos humanos permanecen en la impunidad. Joana, el pasado 1 de mayo también se conmemoraron 2 décadas del asesinato de Nicolás Neira. Recordemos que este estudiante fue asesinado el 1 de mayo de 2005 por integrantes del ESMAD, en el lugar donde cayó, en el centro de Bogotá, muy cerca de donde también fue asesinado Dylan Cruz. Se realizaron actos en su memoria. Un homenaje a la memoria para no olvidar. Hoy nos enfocaremos en las víctimas y los victimarios. Pasados 4 años ya del estallido social que se dio durante el gobierno de Iván Duque, iniciamos mostrándoles el calvario que han vivido las víctimas de violencia ocular. Las voces de los jóvenes que se quedaron sin parte de su visión por obra de las armas, entre comillas, no letales de la fuerza pública. Las protestas sociales que iniciaron en 2019 en Chile fueron la antesala de lo que sucedió en Colombia. En Chile surgió la llamada Primera Línea como un grupo informal de personas, sobre todo jóvenes, cuyo objetivo principal era proteger a los manifestantes de la violencia policial. Incluía rescatistas y paramédicos, entre otros colaboradores. Estas protestas se caracterizaron por generar en los manifestantes cientos de traumas oculares, el número más alto de lesiones de este tipo registradas durante protestas o zonas de conflicto en el mundo. Los jóvenes en Colombia acogieron en 2021, hace 4 años, el mecanismo de defensa conocido como Primera Línea.
Para enfrentar al entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT, hoy conocido como UNDEMO, y les ocurrió algo similar a lo de Chile. Decenas de jóvenes fueron lesionados en sus ojos, incluso sin participar directamente de las protestas. Algunos miembros de la policía decidieron disparar sus armas, comillas, no letales, a los ojos de los manifestantes. Señal Investigativa habló en Bogotá con algunas víctimas. Lo que sucedió hace 4 años fue el recordatorio de un ciclo de violencia policial que ha habido en nuestro país y fue el génesis de una nueva Colombia. Fue la construcción de nuevos espacios, fue la apertura a que millones de colombianos y de colombianas abrieran su reflexión y su conciencia del país que hemos tenido siempre, y que el país que hemos tenido siempre merecía una transformación, y la expresión de esa transformación fue el estallido social que ocurrió hace 4 años. Cristian Rodríguez Zárate es uno de los líderes del movimiento en resistencia contra las agresiones oculares del SMAT Mocao. Les propuse que denunciáramos este tipo de torturas y que nos organizáramos como movimiento. Recorrimos el país durante 2020 y 2021, de lo que fue ya la pandemia y el inicio del estallido social en abril. Fuimos a varias ciudades del país, fuimos a Cali, fuimos al Cauca, fuimos al eje cafetero, recorrimos varias partes de Bogotá, fuimos al altiplano cundiboyacense y recogimos muchos relatos y muchos casos. Cristian Rodríguez perdió su ojo izquierdo durante las protestas. Fue impactado por una bomba aturdidora. El 16 de diciembre de 2019 fue la última marcha de la reforma, del paquetazo de las reformas del gobierno de Iván Duque. Yo iba marchando hacia la Plaza de Bolívar desde la Universidad Nacional. Sobre las 6 de la tarde, con la marcha nos decidimos volver a la Universidad Nacional porque a las 7 había un evento cultural donde nos invitaron, y sobre la entrada principal de la universidad habían ya como disturbios. Yo iba en la última parte de la marcha ingresando, y pues cuando yo ingreso yo veo que un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios me lanza una bomba aturdidora. Ese artefacto me cae en la parte izquierda del cuerpo, inmediatamente estalla y pues me genera un estallido ocular severo, y pues ahí posteriormente me atienden brigadas de derechos humanos, abogados, Boy Scouts, y me llevan hasta la clínica más cercana, que fue la clínica Mederi. Yo fui consciente de que inmediatamente perdí la vista de mi ojo izquierdo porque yo me toqué la cara y había muchas partes del ojo y había mucha sangre, y fui consciente porque ya no veía por el ojo izquierdo y fui consciente de que lo perdí. Como el de Cristian, hay documentados más de 200 casos similares en Colombia desde la creación del SMAT. Yo soy Daniel Jaimes, soy tatuador, activista social, vivo en la localidad Quinta de Usme, soy víctima de lesión ocular por parte de la policía el 1 de mayo del año 2021, en el marco del paro, en la localidad de Usme. A mí me disparan detrás de una caneca cuando estaba intentando pues resguardarme pues de los gases que estaban siendo disparados directamente por, en ese momento, el SMAT, sufriendo un impacto al nivel de la nariz, lo cual pues comprometió gran mayoría de mi cara, comprometió mi ojo derecho, tuve múltiples fracturas en las que pues mi vida se vio sumamente afectada, y no solo eso, también se vio afectada mi familia, se vieron afectados mi círculo social, bastantes de mis amigos en ese instante. Siento que, digamos, la criminalización
del marco del paro y el señalamiento que sufren personas que son víctimas, como en ese momento yo, es algo que está muy estigmatizado. He llevado a cabo pues, la vocería pues, del colectivo de Mocao a distintas partes de Colombia, llevando mi testimonio y también las de las demás personas. En esa noche cuando a mí me disparan al nivel de la nariz, yo veo como un destello blanco, como si hubiese recibido un impacto de un balón de microfútbol. Recibo el disparo de una manera indiscriminada, llena de odio, llena de ganas de querer neutralizar mi vida, de silenciar mis palabras, de querer intentar asesinarme por parte de estas municiones que supuestamente no son letales. Mi nombre es Johan Suárez, actualmente tengo 31 años, vivo en Ciudad Bolívar y yo hice parte hace ya 5 años, casi, bueno, 6 años, hice parte del estallido social en septiembre y fui víctima como del abuso policial por parte del SMAT. Perdí la visión del ojo izquierdo, yo conservo mi ojo actualmente. Me hicieron como una vitrectomía, me hicieron varias cirugías, yo conservo mi ojo, pero pues digamos en sentidos visuales pues ya no tengo ninguna visión. Pues desde ese día yo pienso que yo soy otro. La vida me cambió drásticamente, mi forma de pensar, mi economía, la forma de solventarme, la forma de ver a mi familia y cómo mi familia me veía cambió. Y creo que todo fue para mal, pero digamos la misma vida surge, busca cómo levantarse, cómo prosperar de nuevo. Y a través, digamos, por ejemplo, de las mismas intenciones de no olvidar, de no querer callar, de tratar de sacar un mensaje adelante sobre el abuso policial y la falta o las vulnerabilidades que tienen en el estallido social. Pues queremos con mis compañeros Mocao tratar como de dar más visibilidad y tratar de que no se cometan estos abusos que se dan durante el estallido social o durante una protesta. Mi nombre es Andrés Guerrero, tengo 26 años, actualmente soy profesor. El día 26 de septiembre del año 2019 fui mutilado ocularmente gracias a un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios en la Universidad Distrital sede Macarena, aproximadamente a las 3 de la tarde, en medio de las manifestaciones que se daban en el marco de la corrupción del Instituto de Extensión de la Universidad, encabezado por Wilmar Muñoz en su momento. El movimiento estudiantil decidió movilizarse ese día en contra de esa corrupción y desafortunadamente fuimos mutilados 2 estudiantes, uno de la Facultad de Ingeniería y yo de la Facultad de Ciencias y Educación. Exigimos que este tipo de prácticas sean erradicadas de los cuerpos antidisturbios, asimismo que haya una ruta de atención integral para las víctimas de violencia ocular. Mi nombre es Miguel Leal, soy víctima ocular. Mi lesión ocurrió el 28 de julio del 2021 en el estallido social. Los hechos ocurrieron en la localidad de Usme, en el Puente de la Dignidad, muy cerca ahí. La verdad, pues no me esperaba que por estar en estas protestas, en estas marchas, donde había mucha gente de la localidad, vecinos, amigos, la policía fuera a atentar y quitarme un ojo. Realmente un disparo directo me quitó el ojo derecho, tuve estallido ocular y pues desde ese entonces no veo, desde ese entonces me cambia la vida. La verdad pues soy padre de familia, tengo 2 hijas, para mi hija también ha sido duro verme así. Ella algunas veces se aterra de ver la transformación,
pero pues nada, hemos tratado de hacer cambios, un poco aceptación espacialmente, porque pues realmente pues trato de no chocarme con ciertas cosas, porque pues de este hemisferio no tengo la visibilidad. Es una adaptación dura, hemos pasado por temas psicológicos, de autoestima, pero pues ahí vamos. Realmente ya han pasado 4 años, quizás con las prótesis uno busca que la fisionomía sea más aceptable y pues que no quede uno estigmatizado. Realmente las personas que estaban en el paro no eran ni vándalos ni terroristas, éramos gente del común. Mi nombre es David Raceo Delgado, tengo 33 años, soy comerciante. El 26 de agosto del año 2021 salí de mi casa sin imaginar que por protestar por mis derechos en este país, un agente del SMAT, un funcionario de la Policía Metropolitana de Bogotá, iba a disparar directamente en mi ojo derecho con una bala de goma, violando así todos los protocolos internacionales del uso moderado de las armas menos letales, intentando así cegarme, intentando así opacar mis sueños, mis esperanzas de un mejor país. Pero no fue así. Aquí estamos hoy, con sueños, con esperanzas y en pie de lucha por nuestros compañeros caídos, por nuestros compañeros mutilados, por nuestras compañeras flageladas. Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. El listado de historias de vida, que incluye las de 10 mujeres, es extenso. 4 años después de estos hechos violentos, no hay ningún uniformado de la policía condenado por las lesiones oculares generadas a los jóvenes durante el estallido social del gobierno de Iván Duque. Duros testimonios de esos jóvenes. Hablemos ahora de otro caso especial, en el marco también del estallido social, el falso positivo judicial de Gracie Alexandra Perilla Vargas, condenada a 10 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo. Las autoridades le pusieron el alias de la Pola. Sin embargo, en la Corte Suprema, puntualmente en la Sala de Casación, se discute una solicitud de la propia Fiscalía con la que pretenden que se anule la condena contra esta joven, es decir, que la Fiscalía reversó en sus acusaciones contra esta joven estudiante que protestaba. Señal Investigativa tuvo acceso a la audiencia donde se hizo la petición. Escuchemos los argumentos de la Fiscalía en este caso. La valoración probatoria que realizaron los jueces de instancia vulneraron las reglas de la sana crítica en la manera en que derivaron su grado de contribución dolosa en la realización de los hechos antijurídicos. En tal virtud, señores magistrados, considero que con miras a efectivizar la materialidad del derecho por falta de aplicación de los artículos 7º, 381 de la Ley 906 y aplicación indebida de los artículos 265, 340 y 343, el cargo está llamado a prosperar y en consecuencia solicito se case parcialmente la sentencia proferida por la Sala del Tribunal Superior de Bogotá el 20 de mayo del 2024 para en su lugar emitir sentencia absolutoria a favor de Gracie Alexandra Perilla Vargas. Muchísimas gracias. Sobre este caso estaremos muy atentos. Vamos así a una primera pausa institucional y al regreso esperen por qué la Fiscalía, a pesar de tener pruebas, pretende archivar el caso de Sebastián Quintero Múnera, quien habría sido asesinado por una bomba aturdidora del SMAT en la ciudad de Popayán. Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente.
es hora. Y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos Públicos. son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Somos una de las regiones más biodiversas del mundo. En nuestros páramos, montañas, valles, ríos, océano y costas vive una multicolor variedad de especies que estamos protegiendo. Somos el departamento con mayor número de áreas protegidas de Colombia, 227. Son más de 680.000 hectáreas, más del 34% de su superficie protegida. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Desde hace 95 años, la Contraloría de Bogotá se dedica a cuidar los recursos de la ciudad. Solo en el último año se logró la recuperación de más de 31.000 millones de pesos para la capital. Si conoce un hecho que atente contra el buen uso de los recursos públicos, denuncie. Puede hacerlo, si prefiere, de forma anónima, a través de la página web, también en nuestra sede principal, en las gerencias ubicadas en las 20 localidades o por nuestras redes sociales, porque Bogotá nos pertenece a todos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Soñamos con agua limpia en nuestras viviendas, con escuelas donde nuestros hijos e hijas aprendan sin miedo, con carreteras que conecten veredas, familias y oportunidades. Y lo que soñamos, lo hacemos. Comunidades étnicas y entidades territoriales y nacionales en los territorios PEDET. Hasta el 5 de mayo, postulen sus proyectos a la convocatoria del OCAD Paz del Sistema General de Regalías y hagan realidad lo que sueñan. Toda la información en www.sgr.gov.co. Regalías para la Paz. Sistema General de Regalías. Departamento Nacional de Planeación, Gobierno de Colombia. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Gracias por continuar con Señal Investigativa, hoy con víctimas y victimarios. ¿Qué ha pasado con la justicia 4 años después del estallido social? Ya escuchamos en el primer bloque las voces de los jóvenes que perdieron sus ojos durante las protestas. Fueron víctimas de impactos con armas no letales por parte de la fuerza pública. Ahora vamos a reconstruir el caso de Sebastián Quintero Múnera, un joven de 28 años, estudiante de Ingeniería Informática, quien cayó asesinado el 14 de mayo de 2021, cerca a una de las sedes de la Fiscalía en Popayán, en donde protestaban por el abuso sexual que había vivido una estudiante el día anterior durante las protestas en rechazo de la reforma tributaria en el gobierno del presidente Iván Duque. A pesar de que la Fiscalía tiene pruebas de que fue asesinado, esta misma quiere pedir el archivo argumentando que no hubo un homicidio. Esta es la historia. El viernes 14 de mayo de 2021, las protestas se concentraron frente a una de las sedes de la Fiscalía en Popayán. Miles de manifestantes, que ya completaban 15 días en las calles en diferentes ciudades del país, seguían rechazando la reforma tributaria del presidente Iván Duque y la represión policial. El detonante fue la reforma tributaria que presentó Iván Duque en su gobierno. El ministro de Hacienda de la época presenta una reforma en la que se pretendía ampliar la base gravable de la canasta familiar. La idea era gravar una enorme cantidad de alimentos que hoy día no tienen ese gravamen del IVA. Entonces, obviamente, todo eso significó una cantidad de incomodidades en la gente. Si a eso le sumamos que el gobierno se preocupó más por favorecer a la clase dirigente, a los grupos económicos, al sistema financiero. Hoy día sabemos que se hicieron muchos créditos en la banca internacional y que ese dinero fue invertido en favorecer a los grandes empresarios del país. Fuera de eso, se les había bajado los impuestos en las primeras 2 reformas del gobierno de Iván Duque. Pero ese 14 de mayo, los jóvenes de Popayán tendrían un motivo más para protestar: el suicidio de Alison, una estudiante de 17 años, quien antes de morir dejó escrito
cómo habría sido abusada sexualmente por policías del ESMAD durante las protestas. Me siento dolida, me siento rota por lo que pasó ayer en la ciudad de Popayán. Una de nuestras compañeras fue violentada sexualmente por 4 agentes del ESMAD y luego ella decidió quitarse la vida, pero yo estoy convencida de que esto es un crimen de Estado. Fue una movilización fuerte por el tema de Alison. La retienen los policías, la llevan a la estación y prácticamente pues abusan sexualmente de ella porque es después de que se sale de la estación pues ella deja un mensaje diciendo que la manosearon hasta el alma y después pues toma la decisión de acabar con su vida, ¿cierto? Eso fue algo que le movió las fibras a la gran mayoría del pueblo, de la comunidad, que ya veníamos también en este ejercicio de movilización, ¿no? Sebas tenía algo que él era muy delicado con el tema de las mujeres, ¿sí? Respetaba mucho a la figura femenina y él siempre era tocado con eso, ¿no? Por la mamá, por la hermana, la familia y todo ese tema. Entonces, por eso Sebastián salió a movilizarse. Ese día, los manifestantes tomaron dirección hacia una de las sedes de la Fiscalía en la capital del Cauca, también conocida como Uri, el último lugar a donde había sido trasladada Alison, luego de ser capturada por los policías. El jueves, en horas de la mañana, se conoce que la niña se suicidó y dejó ese mensaje. Eso fue un detonante para que mucha gente se pusiera de acuerdo y el viernes ir a protestar a donde está la URI. A la 1 de la tarde de ese 14 de mayo, Sebastián terminó su trabajo de ayudar a vender arepas a su madre y avisó en casa que iba a participar en las protestas frente a la URI en rechazo a lo que había sucedido con Alison. Se levantó por la mañana, empacó, cogió la moto, sacó el parqueadero y se fue a entregar pedidos. No pudo vender muchas porque pues, el bloqueo de las vías no le permitió ir a los lugares más lejanos que él hacía, que eran las fincas. Finalmente él se devuelve, entregó lo que alcanzó y eran la 1 de la tarde cuando decide que se va a ir a La Esmeralda, donde se había quedado a encontrar con muchos estudiantes. Ese día habían estudiantes incluso de universidades privadas que ya estaban protestando también. En medio de esa multitud estaba Sebastián Quintero Múnera, de 29 años, un estudiante de 5º semestre de Ingeniería Informática del Colegio Mayor del Cauca. Las protestas se endurecieron y el ESMAD empezó a disparar bombas aturdidoras a los manifestantes a medida que la tarde se oscurecía. Y el ESMAD ataca porque pues, que yo creo que eso era algo, una orden desde arriba, ¿no? Era un ataque sistemático y criminal, porque finalmente ellos estaban atacando con todo su material. Porque había momentos en que ellos le disparaban a uno y no eran traumáticas las que le disparaban. Sí, porque los casquillos y todo lo que se recogía del eran de material contundente, ¿sí? O sea, hubo escenarios en los que, por ejemplo, en el centro de Popayán, quitaban la energía del centro y empezaba como una especie de cacería de brujas con el ESMAD y toda esa situación. O sea, la orden era reprimir con toda la fuerza la movilización, que era un sentir de toda la comunidad. Los manifestantes se defendían con piedras y el ESMAD respondía con bombas aturdidoras. Desde atrás les gritaban a la primera línea que resistieran. De repente hubo una estampida con Sebastián colgando de las manos de sus compañeros, luego los primeros auxilios y finalmente su muerte. Y él siempre estaba, el primero cumplía con su labor aquí dentro de los emprendimientos de la familia y ahí sí ya salía a la movilización. Baja yo creo que a eso de las 3 de la tarde. Sí, nosotros nos encontramos con él, hablamos con él acá porque yo había venido a hacer una vuelta acá y le dije que nos encontrábamos abajo
Y lastimosamente pues ya no nos volvimos a ver, sino cuando ya empezó a rotar la noticia que mataron a Ojo, que esto y que lo otro, cuando un compa llega y me dice, mataron a Sebas, porque nosotros le teníamos una chapa a Sebas, ¿no? Y no, pero ¿cómo? Que verdad que sí, que Sebas, es Sebas. Ya subimos, yo subí y ya confirmamos con la familia de que sí. Y ya nos mostraron ya las imágenes. Y sí, efectivamente era Sebastián. Sebastián es atacado por un integrante del ESMAD. En ese video que recopiló la Fiscalía, porque ese no es un video que... No, la Fiscalía misma incluso nos entrega esos elementos que ellos encontraron. Y en ese video se aprecia claramente que quienes están al frente de los muchachos es la fuerza pública. Los análisis que ellos hicieron en campo encontraron que los que estaban en la protesta nunca utilizaron artefactos explosivos de ninguna clase, simplemente piedras y palos. Ese día se aprecia en el video claramente que hay una bomba que lanza a alguien, una explosión, y posteriormente sacan a Sebastián, colgado, pues llevándolo a un sitio un poco más retirado. Coincide con unas versiones que fue lo que dijeron. A Sebastián le tiran una bomba de aturdimiento que pasa por encima de una especie de tabla con la que ellos están protegiendo, le pega en el cuello y le quita la vida al explotar. No de manera fulminante, pero casi que ocurrió, porque pues ahí posteriormente ya no había nada que hacer. Ese 14 de mayo de 2021, a pocas cuadras donde cayó Sebastián, estaba una de las sedes de la Fiscalía, o la llamada URI de Popayán. Allí había sido retenida la joven Alison después de ser abusada sexualmente por hombres del ESMAD, según sus últimos escritos, antes de quitarse la vida. Allí estaba protestando Sebastián antes de ser asesinado. Horas más tarde, las protestas frente a ese edificio se intensificaron y al caer la noche ardió en llamas. Han pasado 4 años desde ese horrible 14 de mayo en Popayán y la justicia cojea en el caso de Sebastián. Iniciamos un proceso penal y un proceso administrativo, como ya le he contado. El proceso penal, pues, como ya lo sabe usted, y no solamente aquí en nuestro caso, sino en muchos casos en todo el país, no, es un callejón sin salida. Cada que los abogados tratan de hacer su trabajo, encuentran una barrera. Y simplemente les dicen que no hay forma de probar, que no hay forma, porque la Fiscalía lo que quiere es unas pruebas en las que se demuestre claramente que fue la policía la que estaba al frente de ellos, pero si los videos son los que muestran eso y ellos no lo consideran válido, si hay una prueba testimonial o muchas pruebas testimoniales que pueden tener muchas personas y no las validan, pues aquí hay una intención de no hacer justicia. De hecho, para junio próximo, la Fiscalía pidió audiencia con un juez para solicitar la preclusión o archivo del caso de Sebastián, a raíz de que la fiscal Tatiana Ulloa considera que no hubo un crimen, es decir, como si Sebastián hubiese muerto de manera natural. Sin embargo, el dictamen de medicina legal especificó que se trató de una muerte violenta a través de un elemento contundente de alta energía. Causa básica de muerte: trauma cervicotorácico por elemento contundente de alta energía. Es decir, Sebastián habría sido impactado por una granada lanzada a través de un arma llamada Venom, la cual el ESMAD disparó en muchas oportunidades y en ráfaga durante las protestas de 2021 en Popayán. Esta arma, según sus fabricantes, usa munición que tiene como objetivo causar lesiones no letales. Sin embargo, hay un hecho evidente entre esta arma y la muerte de Sebastián. Según el dictamen de medicina legal, murió por el impacto de un elemento contundente de alta energía. Y según los fabricantes del arma Venom, esta arma utiliza como munición granadas que transfieren energía cinética al cuerpo de la persona que recibe el impacto.
La Fiscalía, particularmente, lo que pretende es que el proceso se archive, ¿sí? Y la figura jurídica que ha pretendido aplicar en este momento es la solicitud de preclusión. Preclusión que se encuentra radicada en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Popayán. La particularidad que tiene el caso es que la Fiscalía, en el análisis que nosotros realizamos de los elementos, está diciendo que hay una atipicidad de la conducta. ¿Qué implica eso? El hecho de que el delito no se cometió. Pero, ¿qué sucedió con el autor material del crimen, es decir, la persona que disparó? Precisamente eso no lo ha podido establecer la Fiscalía. Sin embargo, existe un testigo presencial de los hechos que apareció apenas hace un año y que pretende declarar. Sin embargo, tanto el padre como el abogado de Sebastián denuncian que la Fiscalía no lo ha tenido en cuenta. Nos enteramos a través de la documentación que suministra la Fiscalía que habían 5 testigos, que de esos 5 testigos, 3 coinciden en la misma versión de lo que había dicho yo a redes, a medios de información, 2 no son tan precisos. Un año después ocurre que aparece en una de las conmemoraciones que estaban haciendo aquí los muchachos en la cancha del frente, aparece que un muchacho llega aquí a la casa y nos dice cómo le parece que yo soy testigo de esto, ta. Entonces él nos comenta lo que ocurrió. Ese testigo lo llevamos a la Fiscalía, pero nunca lo validaron, esa prueba testimonial. Y posteriormente, hace como unos 8 meses, tal vez 9 meses, analizando nosotros los videos aquí en el televisor, y pues ya en un portátil pues no se ve claramente, pero en una pantalla grande es mucho más cómodo el testigo de los videos y él se identifica. Yo soy este que está aquí sentado, agachado de tal manera, yo tengo tal, ese día yo tenía esto, a mí me pasó lo otro. Bueno, él narra una cantidad de detalles en los que él dice que puede incluso identificar a la persona. La Fiscalía no ha querido escuchar a un testigo presencial de los hechos. El estallido social que implicó que en el momento de la ocurrencia de tan fatídica situación, además del fallecimiento de Sebastián Quintero, pues hubo muchas personas lesionadas. Como entenderás, pues en virtud de esas circunstancias hay muchas personas que temen por su vida y a las retaliaciones que pudieran ser víctimas. Entonces en este momento, por esa reserva, generarte esa información implicaría que la Fiscalía pudiera filtrar la misma. Entonces nosotros hemos evitado solo a ellos, o solo ellos cuentan con esa información de testigo presencial, que él podría indicar qué fue lo que realmente ocurrió en el deceso lastimosamente de Sebastián. Incluso el padre de Sebastián, don Fabián, dice que la Fiscalía debería investigar a los policías del ESMAD por responsabilidad de mando, es decir, a los comandantes. Pero sí se puede crear una vinculación en materia de responsabilidad de mando, porque quien estaba al mando de ese grupo de integrantes del ESMAD, donde está el que le causó la muerte a Sebastián, pues es él que tiene que responder, porque es que la responsabilidad de mando existe aquí. Y por lo pronto en la primera escala está el comandante de ese grupo. Y creería yo que la Fiscalía debería llamarlos por lo menos a declarar. Bueno, señores, ustedes van a declarar porque ustedes estaban en este grupo y usted como comandante responde por este personaje o por todos estos personajes. Y ellos ya entre ellos, si consideran que hay solidaridad de cuerpo, pues entre todos que respondan penalmente. Han pasado 4 años difíciles para la familia Quintero Múnera. Nosotros cuando ocurrió todo esto, no lo sentimos con mi señora muy fuerte, porque el tema fue muy mediático. Entonces uno se sentía como en una nube, ¿sí entiende usted? Pero en una nube donde usted no puede ver más allá, sino... eso es extraño. Y más nosotros que nunca habíamos pasado por una situación violenta. Yo nunca había perdido un familiar. El más cercano que perdí fue mi padre hace mucho tiempo.
pero cuando hay una frase que dice que el frío se siente cuando las luces se apagan, y eso es cierto. Cuando ya todo el mundo se va, ya queda uno solo, y las vivencias son muy bravas. Los recuerdos están ahí presentes. A veces a uno se le quiebra la voz, a veces los recuerdos vienen y te doblan. Sin duda, Sebastián murió con la esperanza de un cambio que debería empezar porque se haga justicia para quienes murieron durante el estallido social. El man era irreverente, era una persona muy particular y todo el mundo le tenía aprecio. No es porque vengamos ahorita con esa cuestión que no hay muerto malo, ¿no? Ni que toda esta cuestión, pero es que el man, todo el mundo sabía lo que él hacía con la familia. Todo el mundo sabía que él andaba, usted veía a Sebastián desde por la mañana volteando con la motico ahí y con sus arepas dándole. Y estudiando en la universidad. Él murió creyendo en el proyecto progresista del cambio. Y ustedes lo pueden evidenciar en las redes sociales de él. Prácticamente desde que Gustavo Petro, nosotros hablamos de ese man, estaba en ese tiempo cuando Petro llegó a la Bogotá Humana. Y después de cuando empieza la Colombia Humana, ya la candidatura de Petro y toda cuestión, Sebas estaba convencido de que esa era de que necesitábamos una transformación real de base, ¿no? Como tal. Y él murió con esa convicción de que esa era la alternativa para poder cambiar. Sabía, él estaba en todas las movilizaciones, como estudiante. Entonces, acá en el barrio todo el mundo lo quería, ¿no? En el parche. No, estamos tristes, aún no nos resignamos a que tengamos que esperar a que haya un cambio a causa de las vidas de tantas personas en la marcha. Porque continuamos en la lucha, porque acá estoy por mis estudiantes. Nosotros queremos trabajar dignamente, queremos garantías, que el gobierno nos dé garantías a nosotros, a la juventud. Como Sebastián Quintero, según la organización Temblores, entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021, 40 personas fueron asesinadas a manos del ESMAD de la policía. Igualmente se registraron otros 35 casos de violencia sexual, 1.747 casos de violencia física, 103 casos de lesiones oculares, 62 afectaciones con gases, 40 casos de impactos por arma Venom, 898 intervenciones violentas y 66 montajes judiciales. Y hasta la fecha, como hemos visto, gran parte de estas violencias permanecen en la impunidad. Vamos así a una segunda pausa institucional, pero al regreso tendremos el escrito de acusación contra el concejal Andrés Escobar y otros civiles que se armaron y dispararon contra manifestantes en Cali. ¿Qué dice la Fiscalía y a cuántos años podría ser condenado este político del Centro Democrático? Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Evita ser víctima de fraude o robo de información personal a través de mensajes de texto. La CRC, a través de su plataforma Sigri, te ayuda a verificar los códigos cortos asignados a empresas y entidades. Ingresa a nuestra página web y en el menú Sigri consulta la asignación del código. Si el código no está asignado o el mensaje te genera dudas por errores ortográficos o enlaces extraños, repórtalo. Envía la captura de pantalla a este correo. Tu seguridad es lo primero. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
El Hospital Militar Central ha sido referente de salud durante 88 años, brindando atención de alta calidad en más de 53 especialidades médicas. Líder en manejo de trauma y rehabilitación y tratamiento de enfermedades tropicales. Destacado por su programa de humanización con iniciativas como la Fuerza Peluda, que ofrece apoyo emocional con caninos, y el protocolo Easy, que permite a los pacientes con largas estancias recibir a sus mascotas. Líder en gestión de conocimiento y formación de excelentes profesionales al servicio del país. OMIL, Reserva Estratégica de la Nación. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Soñamos con agua limpia en nuestras viviendas, con escuelas donde nuestros hijos e hijas aprendan sin miedo, con carreteras que conecten veredas, familias y oportunidades. Y lo que soñamos, lo hacemos. Comunidades étnicas y entidades territoriales y nacionales en los territorios PEDET. Hasta el 5 de mayo, postulen sus proyectos a la convocatoria del OCAD Paz del Sistema General de Regalías y hagan realidad lo que sueñan. Toda la información en www.sgr.gov.co. Regalías para la Paz. Sistema General de Regalías. Departamento Nacional de Planeación, Gobierno de Colombia. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la gente. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Recuerden que esta es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Hoy con un programa especial sobre qué ha pasado, qué ha hecho la justicia en los casos de violencia en la protesta social. El turno en el tercer bloque de este capítulo es para el actual concejal de Cali por el Centro Democrático, Andrés Escobar, quien está próximo a llegar a juicio. Esta semana, el líder social de la Comuna 20 de Cali, Andrés López, que fue estigmatizado en las protestas del estallido social de 2021, volvió a ser víctima por parte del concejal Andrés Escobar y de uno de sus escoltas, quien le reventó la boca en plena sesión de Consejo de Cali, luego de que el líder social recordara y cuestionara las acciones de Escobar del 28 de mayo de 2021 en el barrio Ciudad Jardín. Como se ve en pantalla, Escobar salió a las calles a disparar y a amenazar a los jóvenes e indígenas que estaban protestando en el sur de Cali. Veamos lo que sucedió esta semana cuando el concejal volvió a ser protagonista por usar la violencia. Recordarle a los presentes el respeto. Señal Investigativa tiene en sus manos el escrito de acusación de la Fiscalía en contra del concejal del Centro Democrático Andrés Escobar, otros 4 civiles y 12 policías, entre los que están 2 mayores y un teniente. A estos últimos se les acusa por permitir que el 28 de mayo de 2021 habitantes del barrio Ciudad Jardín de Cali, entre ellos Andrés Escobar, se armaran y salieran a las calles a disparar, usurpando la labor de la Policía Nacional. Por estos hechos, el concejal podría pagar una condena de hasta 18 años de prisión. Su juicio, aunque lo ha intentado obstaculizar, está próximo a comenzar. El 28 de mayo de 2021 fue un día que quedará para siempre en la memoria de los caleños. En Cali, exactamente un mes después de que iniciara el estallido social, civiles se armaron y dispararon contra los manifestantes de la protesta social en el barrio Ciudad Jardín. ¡Nos están amenazando! ¡Nos están amenazando! Los hechos fueron de tal gravedad que muchos jóvenes terminaron capturados por los civiles y entregados al CAI de la policía, en donde habrían sido torturados. Esto no fue un hecho aislado. En ese entonces, el abogado Elmer Montaña denunció ante la Fiscalía con pruebas que los civiles armados, entre los que se encontraba el actual concejal del Centro Democrático Andrés Escobar, habría planeado los ataques de los manifestantes. Esto estuvo muy bien planificado y muy bien orquestado. Lo primero que hicieron fue poner a circular en ese sector de la ciudad, en Ciudad Jardín, una serie de comentarios a través de WhatsApp y de informaciones falsas en las que decían que una marcha que estaba saliendo o que iba a salir ese día desde Siloé hacia la Universidad del Valle, donde se iba a llevar a cabo lo que se denominó un cacerolazo sinfónico, tenía como objetivo ingresar a Ciudad Jardín, atacar las viviendas de las personas que allí residen,
asaltarlas, asesinar a las personas, y eso generó realmente pánico en la comunidad. Esa mañana del 28 de mayo, los manifestantes iniciaron las concentraciones en 3 puntos de la ciudad, en el sector de Siloé, en el sector de La Luna y en inmediaciones de la Universidad del Valle, pero al mismo tiempo circuló información falsa en la que aseguraban que los manifestantes iban a generar destrozos en las casas de la gente. Porque la desinformación que viene de allá arriba, de ese gobierno corrupto y asesino, es que nosotros somos unos guerrilleros. No, señores. No obstante, existió otro hecho que habría sido la excusa perfecta para que los autodenominados ciudadanos de bien se armaran y salieran a las calles a enfrentar a los manifestantes. La policía de Ciudad Jardín, que se encontraba destacada en el CAI de ese sector, abandonó el CAI, se desplazó a cuadra y media y permitió que un grupo muy pequeño de salteadores, que no se sabe de dónde provenían, comenzaran a generar destrozos en el sector y llegaran allí al CAI, lo destruyeran y lo incendiaron. Lo más llamativo es que varios de estas personas que participaron de esos destrozos llevaban unos uniformes que utiliza la policía judicial para intervenir las escenas del crimen y tenían inscritas en la espalda, dentro de un círculo, la letra A como el símbolo de los ácratas. Y lo cierto es que dentro de esas protestas no hubo ningún movimiento ácrata o anarquista reconocido. En la tarde de ese 28 de mayo y al lado de la policía, como se vio en videos y en fotografías, salieron los civiles del barrio Ciudad Jardín con armas a disparar a los manifestantes que se encontraban concentrados en un punto de la ciudad entre la Universidad del Valle y Ciudad Jardín, bajo el pretexto de salir a defender sus viviendas. Ojo, marica. Estábamos disuadiendo una turba de vándalos que estaban tomando el barrio Ciudad Jardín. Estos hechos antecedieron las declaraciones del general Eduardo Zapateiro, enviado a Cali con altos mandos de la policía y fuerzas militares para supuestamente recuperar la ciudad por orden del presidente Iván Duque. Empieza el máximo despliegue de asistencia militar. La orden clara, precisa y concisa y contundente que le he dado a mis tropas es la de emplear las armas. Aunque la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa no inició investigaciones de oficio, a pesar de que circularon varios videos en redes sociales sobre los abusos policiales, de civiles disparando a manifestantes y de un número significativo de heridos, las investigaciones iniciaron por una denuncia penal del abogado y ciudadano Elmer Montaña. Digamos, estas fueron las acciones brutales que llevaron a cabo estas personas que la extrema derecha en Cali las ha querido presentar como unos héroes y ha querido sembrar, instalar la narrativa que lo que hicieron estos valerosos ciudadanos fue enfrentar a una turba que iba a entrar a Ciudad Jardín. Señal Investigativa conoció en exclusiva el escrito completo de acusación y las adiciones al documento contra 12 policías, 5 civiles, entre ellos el hoy concejal Andrés Escobar, por los delitos de usurpación de las funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, privación ilegal de la libertad, amenazas agravadas, tortura agravada, falsedad ideológica en documento público agravado y prevaricato por omisión. ¡Me están disparando! Para la Fiscalía, Escobar y los otros civiles usurparon la labor de la Policía Nacional. ¡Me están disparando! Todos y cada uno de los ciudadanos mencionados con antelación lanzaron, arrojaron munición de armas traumáticas de manera indiscriminada en contra de la población civil, la cual carecía de objetos de protección alguna y, en caso de que hubiese impactado en las personas, podrían lesionarlas e incluso de haber impactado en los ojos de los transeúntes, por ejemplo, hubiese podido causar la pérdida de órgano y hasta que las personas perdieran la vida. El escrito de acusación dice que los ciudadanos Francisco Córdoba García y Juan Antonio Córdoba García retuvieron de manera ilegal al estudiante de psicología Sebastián Mejía y al músico Álvaro Herrera, a quien Francisco Córdoba golpeó a patadas, y luego los entregaron a los policías John Madrín Quiñones, Andrés Quintero Acosta, Germán Alejandro Espina Plaza y Alexis Mosquera Mena, quienes los señalaron falsamente de ser responsables de los hechos en el CAI de Ciudad Jardín. Allí también nos golpearon y luego nos llevaron a la María, y en la María también
me volvieron a golpear y me presionaron para grabar un video autoincriminando. En este video me obligan a decir cosas con esta narrativa que se volvió habitual de hablar de vandalismo, vándalos, que les pagan a los vándalos, etc. ¿Quién te mandó? Son un grupo de vándalos que estamos organizados en... Aunque la policía hizo público un video en el que el músico Herrera acepta que estaba con los manifestantes lanzando piedras, después de quedar en libertad, él publicó otro video en el que asegura que fue torturado y que lo obligaron a decir que era un vándalo. Fuimos víctimas, varios, no solo yo, sino varios jóvenes que fuimos víctimas de tortura por parte de miembros de la fuerza pública, por parte también de la misma ciudadanía de la zona de Ciudad Jardín, que desafortunadamente ha tenido una larga estela de situaciones embarazosas, de tiroteos y etcétera, cosas que desgraciadamente no se pueden volver a repetir en un país que va camino a la democracia. Se ha logrado determinar que las personas privadas de la libertad, aunque sí participaban de la manifestación pública, no desplegaron actos de vandalismo, que la retención de algunos de ellos, como es el caso de Sebastián Mejía Belalcázar y Álvaro Herrera, obedeció a que estos estaban grabando con sus teléfonos celulares las omisiones de la Policía Nacional, al permitir que personas de civil dispararon contra los manifestantes. Mientras que a los mayores José Fernando León Agudelo, Mauricio Gómez Velandia, al teniente Aurelio Guevara Machuca, a 4 patrulleros y un intendente, la Fiscalía los acusó por prevaricato por omisión, por incumplir sus funciones, porque aunque estaban de turno, no impidieron que los civiles dispararan a los manifestantes. Pero además de eso, secuestraron a jóvenes que estaban allí en ese punto, los llevaron hasta la estación La María, los torturaron y después bajo tortura los obligaron a decir que ellos estaban participando de esos destrozos allí en Ciudad Jardín. Esta semana, en medio de la conmemoración de los 4 años del estallido social, el líder de Siloé, Andrés López, tomó el micrófono y le recordó al concejal allí presente que estaba impune su conducta ilegal de disparar en contra de manifestantes, como había sucedido el 28 de mayo de 2021. Y vemos como personajes imputados como Andrés Escobar, hoy concejal de Cali, que le disparó en el estallido social a manifestantes. ¿Valleí no está en todo Cali? El concejal Escobar no estaba sentado con sus compañeros, sino parado y detrás del líder, en una sesión descentralizada del Consejo de Cali. A medida que el líder López hablaba, Escobar lo miraba de manera amenazante. Por favor, respeto y continúe con los temas que se requieren de la comuna. Y finalmente, cuando terminó su discurso el líder social, este se dirigió a la salida, pero en el camino fue increpado por el concejal Andrés Escobar y luego golpeado por uno de sus escoltas. Su boca terminó reventada y hasta hoy nada ha pasado con la justicia. Uno puede ser fosforito y de mal genio, pero tampoco para irse hacia extremos. Que salió en el estallido social disparando y que el Centro Democrático encontró una persona para poner en el consejo, digámoslo directamente, María Fernanda Cabal, que le sirvió para los titulares y que le sirvió para promover lo que ellos quieren promover, que es el paramilitarismo. Andrés López también fue capturado y estigmatizado en las manifestaciones del estallido social. Yo veo que históricamente la ultraderecha fascista y a nivel mundial actúa de esa manera, primero minimizando los liderazgos, segundo estigmatizándolos y perfilándolos, y ya al extremo, que es lo que todos hemos visto en Colombia, terminar asesinando y desapareciendo. No estoy diciendo que él lo vaya a hacer ahora para dejar claridad, pero sí hablo de la ideología política de los fascistas, de la ideología fascista que promueven en el Valle del Cauca. Por estos hechos, Andrés Escobar, quien se hizo elegir concejal apoyado por el Centro Democrático después de disparar contra manifestantes, tendrá que ir a juicio. Las audiencias preparatorias en su contra y contra las otras personas quedaron programadas para el próximo 20 de mayo. Este será el preámbulo para el inicio del juicio, por el que podría ser condenado hasta por 18 años de prisión. ¡Nos están amenazando! ¡Nos están amenazando!
Las víctimas esperan que la audiencia y el juicio contra el concejal Andrés Escobar inicie en las próximas semanas, pues aunque se han realizado 12 sesiones de audiencia, de esas 5 han sido suspendidas por diferentes razones, pero al menos 2 de esas suspensiones han sido por petición de la defensa del concejal desde diciembre de 2023 en un intento por evadir la justicia. Estas son algunas de las víctimas y algunos de los victimarios que dejó el estallido social de 2021. Por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esas audiencias en contra del concejal y de las víctimas que esperan mayor compromiso de la justicia para castigar a los responsables y evitar que estos hechos se vuelvan a repetir en Colombia. Con esta información llegamos al final de Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Nos esperamos el próximo domingo con otra historia en profundidad para contarles lo que otros no investigan. Feliz inicio de semana para todos.